Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Edad del Hierro y la verdad es que en esta ocasión os traigo un tema que es muy posible que muchos de vosotros, y no sin falta de razón, penséis que no tiene una relación directa con los temas que suelo venir tratando en el canal, ¿no? Que digamos están más relacionados con lo que es pues historia convencional. Es cierto, os traigo una leyenda folclórica, concretamente española, que es muy poco conocida, las cosas se han dicho de paso, pero que, bueno, en parte como la mayoría de las leyendas, cuando intentan coger un poco de cuerpo, de autenticidad, pues se basan en contextos históricos que ocurrieron realmente, y de hecho esta se basa en algunos acontecimientos que ocurrieron en la Edad Media y que a raíz de ellos pues dieron origen a la leyenda que vamos a ver en el siguiente vídeo. En parte se basa en unos escritos de un escritor, Salvador Sáenz, un escritor catalán que tiene dos libros, uno de ellos se llama El Conde Estruc y otro de ellos se llama Los cuentos del Conde Estruc, que tengo aquí. Y evidentemente vamos a hablar del personaje, el Conde Estruc, y todo lo relacionado que hay, bastante oscuro y bastante tenebroso, con este personaje supuestamente histórico o no. Lo vamos a ver a lo largo del siguiente vídeo. A lo largo de los siglos, el personaje del vampiro ha estado siempre relacionado con lugares oscuros, castillos semiderruidos, y cementerios abandonados de la Europa victoriana. Lugares lúgubres de por sí, que despertaban los temores y miedos en las gentes de aquellos tiempos. A dicha imagen arquetípica contribuyó en buena medida la novela del escritor irlandés Bram Stoker, quien el 26 de mayo de 1897 publicó por primera vez Drácula. Un cuento basado en un espíritu maligno e inmortal, que sobrevivía en las oscuras dependencias de un castillo rumano, alimentándose de la sangre de los atemorizados campesinos locales. Drácula, para las gentes del siglo XIX, era la representación del mal absoluto, de la oscuridad en su esencia espiritual y simbólica como elemento demoníaco. Del príncipe de las tinieblas, renacido en la imagen del vampiro, para traer la maldad y la oscuridad a la tierra. Mucho tiempo después se supo que el escritor irlandés se había inspirado para la creación de tan malvado personaje, en la vida de un príncipe valaco más malvado aún, llamado Vlad Dracul III. Un noble del siglo XV, olvidado en la historia, que se popularizó por su mano de hierro a la hora de gobernar sus dominios, así como por su crueldad y sadismo a la hora de combatir la expansión del Imperio Otomano por los Balcanes. Vlad Tepes fue cruel y sanguinario, en una época cruel y sanguinaria. Pues de los propios turcos se contaba, como a su paso por las aldeas conquistadas, empalaban en sus lanzas niños recién nacidos ante la mirada de sus madres, o como arrancaban del vientre de sus progenitoras, los fetos no natos, que aún vivos, eran mostrados como trofeos pinchados en sus espadas. De tales prácticas quedaron constancia algunos grabados muy significativos, procedentes del asedio de Viena en el año 1529. Dentro de ese contexto de crueldad, belicosidad y salvajismo, Vlad el Empalador conseguiría aterrorizar a sus ya salvajes enemigos, mediante una práctica muy común entre los eslavos: el empalamiento. En realidad se suele caer en el error de atribuir la técnica de empalar al príncipe valaco. Pero no es cierto, pues los pueblos eslavos ya practicaban el empalamiento como pena capital desde los tiempos romanos. Empalar era una tortura tradicional entre ellos, como también lo era despellejar vivos a los prisioneros de guerra. Todo este mundo salvaje, unido a algunas leyendas que se contaban del voivoda, como que bebía pan impregnado en la sangre de los enemigos, sirvieron para crear el mito del conde Drácula que inspiró a Stoker. Mezclado, eso sí, con leyendas tradicionales ya existentes en los Balcanes, que hablaban de muertos que regresaban de sus tumbas para beber la sangre de los vivos.
seres monstruosos y aterradores, conocidos como los strigoi en Rumanía, los bricocalas en Grecia, o las striges en Roma. Criaturas que posiblemente tuvieran su origen en el mundo mediterráneo y mesopotámico, en cuyo folclore tenemos a Lilith, una mujer que bebía la sangre de los niños durante las noches. Una de las primeras evidencias documentadas de vampirismo en Europa, la tenemos en Croacia, en el conocido caso de Jure Grandou, aldeano croata del año 1656, que tras morir por una enfermedad, regresó durante 16 años de su tumba, bajo la forma de un fantasma, aterrorizando y extendiendo enfermedades a los campesinos de las aldeas cercanas. Y es que los primeros casos de vampirismo en Europa, poco tienen que ver con los chupasangre, tratándose más bien de muertos que volvían a la vida desde sus tumbas, extendiendo enfermedades mortales a los vivos. El caso de Jure Grandou concluyó cuando un párroco local desenterró el cuerpo y decapitó el cadáver, poniendo así fin a la maldición sufrida en la aldea por el no muerto. A este respecto, algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar, en un contexto de pánico colectivo, las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron Europa antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. Sea como fuere, parece que el mito del vampiro como tal, aparece en el mundo clásico en el siglo XIX con la novela de Stoker, quien da cuerpo, identidad y tradición al ser demoníaco que acompañaría los relatos de terror en la Europa posterior, y que a su vez, se fundamentó en tradiciones y creencias ya existentes en todas las tierras balcánicas. Pero, ¿y si existió un caso vampírico 400 años antes de los citados? ¿Y si además, ese vampiro medieval fuera español? La leyenda del conde Guifred Struch, así parece afirmarlo. Son distintas las versiones narradas, y en ellas cambian los personajes. Pero todas coinciden en lo sobrenatural del conde. Yo voy a contar una de ellas. Para ello nos tendríamos que trasladar a la España medieval de inicios del siglo XIII, concretamente al contexto previo a la gran batalla que fue las Navas de Tolosa. En el año 1212, 3 reyes hispanos formaron sus ejércitos para combatir al Islam. Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra, y Pedro II de Aragón. Estos reyes además contaron con el apoyo de voluntarios llegados desde buena parte de Europa. Occitanos, francos, normandos, escoceses, alemanes, así como órdenes militares religiosas como templarios y hospitalarios. Uno de esos nobles llegados desde tierras lejanas bajo mando del rey de Aragón, fue Guifred Struch. No se puede determinar su nacionalidad. Algunos apuntan a un origen alemán, otros a un origen francés, y otros a un origen catalán. Sea como fuere, el noble medieval participó en la batalla que terminó con la victoria de las fuerzas cristianas frente al invasor musulmán. El conde Struch regresó junto a Pedro II de Aragón, y este, en merced de gratitud por su valentía, le otorgó unas tierras en la zona de Gers, dentro del condado de Gerona. El rey de Aragón pidió a Guifred que combatiera el paganismo y la brujería del lugar. Y así lo hizo enérgicamente durante muchos años, eliminando en la hoguera a cuantas brujas pudo. Dice la leyenda que el conde ejecutó a una mujer inocente, la cual le maldijo antes de morir quemada. Fuera casualidad o no, días después el conde murió envenenado en su propio castillo junto a su hija Nuria. Parece ser que en venganza por los desamores de un capitán de su guardia. Tras su entierro en las catacumbas de la fortaleza, el pueblo de Gers comenzó a vivir una serie de sucesos extraños. Los animales aparecían muertos y desangrados, las enfermedades se apoderaron de la localidad,
y los lugareños veían luces en las almenas abandonadas del castillo del viejo noble, quienes además contaban cómo habían visto por varias veces a un apuesto joven en los páramos montado a caballo. Con el tiempo, los ataques se extendieron a los lugareños. Incluso las aldeanas eran forzadas por el conde vampiro, manteniendo relaciones indecorosas con ellas en sus habitaciones al caer la noche, dando a luz a los 9 meses a niños monstruosos y deformados, que con aspecto maligno, las gentes del lugar no dudaban en atribuir al conde maldito. Nadie se atrevía a pasar por el castillo de Yers, pues aun cuando deshabitado, las luces reinaban por la noche, y las sombras lúgubres paseaban durante el día. Así se vivió durante 16 años, hasta que un alquimista judío, o una monja según otras versiones, decidió poner fin a la maldad desatada, desenterrando al conde y quemando su cuerpo, momento tras el cual se puso fin a la maldición. Son muchas y muy variadas las versiones de esta tradición, las cuales cambian incluso en el contexto histórico, situando los hechos a finales del siglo XII en algunos casos, y otras en el siglo XIII, como la que yo he narrado. Tristemente no hay datos ni pruebas de todo lo contado, resultando prácticamente imposible rastrear al conde Strug históricamente. Hay quien apunta a un origen eslavo en el propio nombre de Strug, emparentándolo con la palabra strigoi, que en rumano significa vampiro. Otros vinculan la leyenda con un personaje histórico que habitó el castillo de Yers, Arnali Strucionis, cuyo cuerpo descansa en la iglesia de Girona junto a su mujer Arnaldeta. La realidad es que no se sabe nada, y parece bastante poco probable que los personajes tratados tengan alguna relación con el mito. En cuanto al castillo de Yers, perteneció al noble Arnau de Yers y Beltrán de Yer, firmantes testamentales del siglo XII, quienes dejarían en propiedad el lugar al conde de Barcelona en caso de morir sin descendencia. En la historiografía del castillo no aparece en ningún momento el nombre de Guifred Strug. Y la única posible relación con lo sucedido, la encontramos mucho tiempo después a manos de un folclorista catalán llamado Joan Amadés, quien supuestamente escribió la siguiente nota a mediados del siglo XX. Me siento literalmente conmocionado al saber que el señor Struch había violado mujeres, tanto vírgenes como casadas, y que en el castillo se celebraban orgías en donde se abusaba de sustancias malignas y donde danzaban tanto jovenzuelos, como mujeres respetables de la región sin orden ni concierto, desnudos y sin escrúpulos. El señor de Struch es como un estorbo, un sucio insecto, entre mis trabajos. Me desplace que no fuera de linaje verdaderamente catalán. Quizás fuera húngaro, o vete a saber si rumano. Y eso explica una conducta tan poco adecuada, tan rastrera, tan forastera. He tenido noticias que el vampiro, en Rumanía, recibe el nombre de Strigoi. No hace falta ser demasiado erudito para ver una etimología tan esclarecedora. No encuentro la manera de separar el vampiro de toda la suciedad inmunda que los descreídos llaman erotismo. ¡Qué asco siento dentro de mí! Parece haber constancia, desde el prisma de Joan Amades, que también asistían a aquellas bacanales monjas del convento de San Joan de les Abadesas, ya que en sus anales se registran continuas expediciones a Yers, minuciosamente documentadas entre 1215 y 1226. El trovador occitano Giraud de Bornel, así lo recoge en uno de sus cantos procedente del siglo XIII. Y es que posiblemente la leyenda del conde vampiro tenga su origen en la vida lujuriosa y llena de vicio del citado noble, a quien Amadés atribuye un origen húngaro, y compara con un vampiro. No porque lo fuera, sino por la vida indecorosa y lujuriosa del mismo, dejando claro el folclorista, que estaba alejado de las buenas formas de las gentes catalanas. Esto sirvió con el paso del tiempo, y especialmente a finales del siglo XX,
como inspiración para que el escritor español de origen catalán Salvador Salas publicara en el año 1991 un libro en el que narraba la vida terrorífica del conde Estruch, el primer vampiro español, añadiendo a posteriori más relatos relacionados con la vida del conde en su libro de cuentos del conde Estruch, del año 2019. Poco a poco la creencia popular fue atribuyendo una realidad a un mito sacado de una novela, con base histórica dudosa, pues ni tan siquiera se puede demostrar a día de hoy, que en el siglo XIII, en el castillo de Llers, existiera un noble vinculado con la familia propietaria del castillo, que se llamara Guifred Estruch, y cuya vida endemoniada y llena de abusos y excesos, fuera recogida por el folclorista Joan Amadés. Y, que posteriormente, sirviera de fuente de inspiración para crear el mito del vampiro a manos de Salvador Salas. Bueno, chicos, pues vosotros ¿qué opináis? ¿Existió el conde Estruch o no existió el conde Estruch? Hombre, la verdad es que es muy difícil poder demostrar realmente desde un punto de vista histórico que el conde Estruch existiera como personaje. No obstante, de existir, ya hemos visto en el vídeo que seguramente fuera un noble que también es bastante misterioso, porque de hecho creo recordar que no se ha encontrado su tumba. Su prometida Arnaldeta sí que está enterrada en la catedral de Girona, creo recordar, pero en cualquier caso él no se ha encontrado la tumba, lo cual también puede dar fruto a diferentes hipótesis y diferentes leyendas relacionadas con el vampirismo. Fuera de coña y fuera de broma, de existir un conde Estruch, muy posiblemente fuera Arnalis de Extricolis, que sería el conde que daría origen al conde Estruch y del cual supuestamente Joan Amadés habría encontrado unas cartas en el que se describía una serie de prácticas muy indecorosas para la época que asombraron al folclorista catalán y que este lo catalogó como vampiro. Cosa que sirvió mucho tiempo después para que Salvador Sainz novelara en diferentes relatos y diferentes cuentos pues la vida de un conde catalán de Llers que se llamaba el conde Estruch y que este ya sí pues era un vampiro relacionado con el mundo de los no muertos y con una serie de tradiciones aberrantes como las que hemos estado viendo en el libro. Sea cierto o no sea cierto, lo cierto es que la leyenda a día de hoy existe, es decir, sí que hay una leyenda relacionada con el castillo de Llers, una leyenda propia del siglo XXI que surge a raíz de las novelas de Salvador Sainz en 1991. Por tanto, se puede decir que la leyenda del conde Estruch existe, pero no es una leyenda que se remonte al siglo XXI y por tanto no es una leyenda que nos demuestre de alguna otra forma que España es el primer lugar donde existieron casos de vampirismo de Europa, como a mí me hubiera gustado poder demostrar, sino que realmente todo esto surge a raíz del siglo XXI, en 1991, cuando Salvador Sainz escribe su leyenda del conde Estruch, la cual está relacionada, insisto, con unas cartas apócrifas que ya de por sí traen bastante misterio del folclorista Joan Amadés, porque realmente no se puede demostrar que esas cartas fueran de él, ni que fueran escritas por él, ni que siquiera que él tuviera acceso a unos documentos que decía que había tenido acceso, donde se narraba pues toda la vida truculenta de ese noble catalán que había llevado una vida indecorosa, donde hasta las monjas de los conventos cercanos acudían a Llers para participar en orgías, en misas negras y en adoraciones al diablo, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que de hecho ese es el germen que dio origen al mito actual, es decir, las cartas apócrifas de Joan Amadés son lo que han dado pie a especular mucho tiempo después con que realmente pudo haber existido de alguna otra forma pues un noble malvado, que me recuerda mucho al francés Gilles de Rais, también relacionado con satanismo y con prácticas aberrantes de abuso de poder para con la población que vivía bajo sus dominios, y que bueno, pues ese supuesto conde catalán habría llevado esa vida indecorosa que asombró a Joan Amadés y que recogió en unas cartas que fueron destruidas, porque se cuenta que él mismo destruyó esas cartas, apoyado por algunos amigos que tenía dentro del bando nacional, del bando fascista. La zona de Llers era republicana, aunque también esto es muy dudoso, porque se especula también con que pudo haber sido la Legión Cóndor la que bombardeara el castillo de Llers, cosa que yo personalmente no creo, y de todo lo que he visto
La teoría con la que me quedo ni siquiera es que Joan Amadés haya destruido o fuera el que destruyera esas cartas, sino que cuando los republicanos o cuando el bando comunista, sí, los defensores de la República iban perdiendo terreno frente a la llegada del bando nacional, esto es una cosa que se ha hecho en todas las guerras, también en las napoleónicas, para evitar que, y teniendo en cuenta y partiendo de la base de que la Torre de Llers era un lugar donde se almacenaba, era un armero, es decir, era un lugar donde se almacenaban armamentos, para evitar que esas armas cayeran en el bando nacional y que fueran utilizadas contra el bando republicano. Los republicanos, los catalanes republicanos, en su retirada dinamitaron, quemaron todo lo que había ahí dentro y con ello, pues evidentemente, destruyeron todas las supuestas cartas a las que había tenido acceso Joan Amadés y todo registro que pudiera quedar del conde Estruc. ¿Es esto cierto? ¿No es esto cierto? Sí que es cierto que dinamitaron el castillo, pero evidentemente no podemos demostrar ni podemos saber a día de hoy que realmente en el interior de ese castillo existieran documentos que pudieran demostrar la existencia de un conde malvado en la Edad Media y mucho menos que este conde fuera vampiro. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os he dicho, un vídeo un poco curioso que se sale un poco de la tónica, pero que tiene una base histórica real. Y bueno, a mí todas estas leyendas y tradiciones folclóricas, algunas de ellas oscuras, otras no tanto, pero sí que me parecen muy interesantes y muy posiblemente voy a traer más de una al canal. Así que nada más, chicos, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.